Muy bien, ahora vamos a hablar de la distancia y desplazamiento, pero en dos dimensiones. Recordemos que anteriormente hablamos de distancia y desplazamiento como, ¿verdad?, una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Pero lo habíamos hecho, ¿verdad?, para el caso de una dimensión, es decir, donde solamente podíamos caminar hacia la derecha, hacia la izquierda, o bien podría ser también hacia arriba o hacia abajo, es decir, no tenemos el chance de poder desplazarnos en el plano. Ahora bien, si nosotros consideramos el plano, es decir, imaginemos la pantalla, en este caso eso es un plano, nosotros tenemos chance, ¿verdad?, de poder desplazarnos derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿verdad?, en cualquiera de esas posiciones. Entonces imagínense que a nosotros nos dicen, ok, tenemos que una persona camina, camina 12 metros hacia el este, ¿verdad? Y luego camina 16 metros hacia el sur. 16 metros sur. Perfecto, entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a dibujar una especie de plano, digamos, de plano cartesiano. Entonces básicamente la persona lo que hace es como un recorrido, algo así. Bueno, vamos a hacerlo un poco más grande. Y aquí tenemos, ¿verdad? Es decir, la persona camina primeramente 12 metros, ¿verdad? 12 metros hacia el este está hacia acá y el sur hacia abajo, ¿verdad? Y luego 16 metros hacia el sur. Si a mí me preguntan en este caso, vean que es un caso muy diferente al anterior, es decir, estamos caminando hacia la derecha y luego hacia abajo. Anteriormente solo caminábamos derecha e izquierda en una dimensión. Si me preguntan por la distancia, ¿verdad?, por la distancia que la persona recorre, es decir, si me preguntan por la distancia, yo simplemente lo que debería decir, ok, la distancia es un escalar y como escalar simplemente sumo lo que la persona camina. Es decir, la distancia D es 12 metros más 16 metros, ¿verdad? En ese caso, la distancia nos va a dar un resultado de 28 metros, ¿ok? Es un escalar y todo bien hasta ahí. Sin embargo, recordemos que para el concepto de desplazamiento yo no puedo considerar eso. ¿Por qué? Porque bueno, el desplazamiento es un vector y como es un vector necesita primero una magnitud y necesita una dirección. Entonces, además, algo importantísimo de los vectores es que los vectores unen la posición inicial con la posición final. Es decir, el vector desplazamiento, para nuestro caso, el vector desplazamiento tiene que unir la posición inicial con la final. Es decir, el vector desplazamiento, si yo partí de aquí, es este rojo que voy a dibujar acá a continuación. Ese es el vector desplazamiento. Entonces, nos preguntamos y decimos, bueno, ¿y cómo encuentro la magnitud? Porque como vector, ¿verdad?, el vector desplazamiento necesita dos componentes importantes. Necesita la magnitud, ¿verdad?, magnitud, y necesita nuestra dirección. Anteriormente, cuando dijimos que era en una dimensión, era fácil porque simplemente a la dirección decíamos a la derecha, hacia la izquierda o con un menos y un más, que consideraba posición positiva y negativa. Sin embargo, ahora es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente porque estamos hablando de un desplazamiento en el plano. Entonces, la magnitud nos vamos a ayudar de algo importantísimo y es el teorema de Pitágoras. La magnitud la vamos a sacar con el teorema de Pitágoras. Vean que si yo considero eso como un triángulo, ¿verdad? Si yo considero eso que está ahí como una especie de triángulo, es decir, vamos a considerar eso como una especie de triangulito rectángulo. Voy a dibujar hacia acá. Ups. Vamos a dibujarlo mejor con esto. Digamos que hacia abajo, primeramente, ¿verdad? Y luego vamos a dibujar otra acá para que se nos forme el triángulo que les estoy hablando. En ese caso, bueno, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, ¿verdad? No considerándolo como vector, sino simplemente considerando las magnitudes de las posiciones. Voy a tener lo siguiente, voy a decir, ok, acá
acá tengo 12 metros, aquí tengo 16 metros. Y entonces lo que yo necesito es la magnitud, es decir, la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Entonces a eso le vamos a llamar d, la magnitud del vector desplazamiento. Entonces vamos a utilizar Pitágoras, ¿verdad? Vamos a utilizar Pitágoras para poder encontrar esa d. Entonces, ¿qué me dice Pitágoras? Me dice que la hipotenusa, que en este caso es d al cuadrado, es lo mismo que la suma de los catetos al cuadrado. Entonces la suma de los catetos es 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a tener que d al cuadrado es lo mismo que 400 metros cuadrados en ese caso. Tenemos 400 metros cuadrados. Sin embargo, a nosotros nos piden d, es decir, no tenemos, nos piden d y no es lo mismo que d al cuadrado. Vean que aquí lo que tenemos por Pitágoras es d al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es sacarle raíz a ambos lados, es decir, sacamos raíz acá y sacamos raíz acá para sacar esa d. Recordemos que la raíz de d al cuadrado es d, entonces d sería la raíz de 400 y la raíz de 400 es 20 metros. Esa es la magnitud de nuestro vector desplazamiento, ¿okay? Esa es la magnitud apenas. Y recordemos que necesitamos dos cosas, magnitud y dirección. La dirección la vamos a sacar de igual manera, ayudándonos con un poquito de lo que hicimos ahorita. Y vamos a ver un poquito el triángulo que tenemos ahí. Vamos a decir que acá tenemos un ángulo zeta, ¿verdad? Y con ese ángulo zeta vamos a sacar la dirección. Recordemos que nosotros sabemos sacar direcciones vectoriales, ¿verdad? Por medio del ángulo, ¿verdad? Que se puede considerar en ese caso zeta. Entonces vamos a utilizar ahora trigonometría. Entonces por trigonometría, ¿verdad? Vamos a anotarlo por acá. Por trigonometría vamos a utilizar una razón trigonométrica. Entonces vamos a decir por trigonometría vamos a utilizar la razón trigonométrica de tangente de un ángulo, en este caso alfa, pero bueno, en nuestro caso sería zeta. Entonces vamos a considerar la tangente de zeta. ¿Qué me dice a mí trigonometría? Bueno, que la tangente de zeta es el cateto opuesto, ¿verdad? Que sería en este caso 16 metros, es decir, 16 entre cateto adyacente, que sería 12 metros, ¿ok? Aquí solamente estoy considerando trigonometría. Sin embargo, nosotros no ocupamos la tangente, ocupamos el ángulo. Entonces, para encontrar el ángulo, ¿verdad?, utilizamos la razón trigonométrica inversa de tangente. Entonces decimos que zeta, en ese caso, ¿verdad?, es la tangente inversa, así es como se coloca en la calculadora, de 16 entre 12. Y eso nos va a dar un valor de 1,33 en ese caso. ¿Okay? Entonces, ese sería nuestro valor de ángulo. ¿Okay? Sin embargo, este valor de 1,33 no nos sirve de mucho, ¿verdad? Porque estaría considerando, digamos, solamente la tangente. Entonces, la tangente inversa, en realidad, cuando usted la hace en la calculadora, le va a dar un valor exacto, un valor de ángulo, digamos. Entonces vamos a corregir eso y vamos a decir que la tangente inversa ya para nuestro ángulo nos da un ángulo de 53 grados. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces ya podemos dar el nombre, ¿verdad?, de nuestro vector desplazamiento. Entonces nuestro vector desplazamiento es un vector que tiene magnitud, ¿verdad?, y dirección. Entonces nuestra magnitud dijimos que es de 20 metros, dirección 53 grados. Ojo, 53 grados, pero ¿de dónde hacia dónde? Porque recordemos que la dirección puede ser utilizar cualquier, digamos, punto coordenado. Entonces vemos que nosotros vamos del este, ¿verdad?, básicamente hacia el sur. ¿Okay? Entonces vamos del este hacia el sur. Así es como se debería dar, hacer primeramente el análisis matemático, ¿verdad?, del vector desplazamiento en este caso, y así es como se debería dar la dirección. Entonces vean que lo que estamos haciendo es que vamos en dirección este primeramente, es decir, nos dijeron la persona va hacia el este y recorre 12 metros,
hacia el este, pero luego hacia el sur 16 metros. ¿Ok? Entonces básicamente lo que la persona está haciendo es como un recorrido, ¿verdad? Primero hacia acá y luego comienza a como a bajar, es decir, va en esta dirección. Entonces ese ángulo de aquí de 53, ¿verdad? Me está diciendo que voy desde el este hacia el sur, es decir, voy como bajando. ¿Ok? Eso sería respecto, digamos, al análisis matemático, digamos, que se hace para poder encontrar la distancia y desplazamiento para casos, ¿verdad?, en que me estoy desplazando en dos dimensiones. Cuando es una dimensión es fácil porque simplemente digo voy hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. No tengo que dar ángulos porque no, en una dimensión no hay ángulos básicamente. Sin embargo, cuando hablamos de dos dimensiones, vean que el análisis se vuelve un poquito más complejo, pero tampoco nada del otro mundo, ¿verdad? La distancia se mantiene igual porque es un concepto escalar, mientras que el vector desplazamiento sí ocupa un poquito más de trabajo, donde vamos a encontrar primeramente su magnitud y luego su dirección utilizando trigonometría.